Pocos países en el mundo generan tanta fascinación y desconcierto como Argentina. Una nación que alguna vez figuró entre las economías más prósperas del planeta, hoy se debate entre el recuerdo de lo que fue y la incertidumbre de lo que será. Lo que la historia de Argentina demuestra una y otra vez es que en este país el pasado y el presente se entrelazan de una manera única. No es raro que, al leer un diario de hace 100 años, uno tenga la sensación de estar leyendo las noticias de esta mañana. Porque las crisis no son nuevas. Son ciclos. Y en ese ciclo repetitivo, la memoria colectiva se ve atrapada como en un eterno retorno. En este viaje vamos a desmentir una idea muy repetida, que el declive de Argentina comenzó en los años 40, con la llegada de Perón al poder. Pero, ¿y si te dijera que esa decadencia ya estaba en marcha desde mucho antes? A comienzos del siglo XX, Argentina vivía lo que muchos llaman su edad dorada. Era un país de oportunidades, de grandes extensiones de tierra fértil, de migrantes europeos que llegaban buscando una nueva vida. Españoles, italianos, franceses, alemanes, todos veían a Argentina como la tierra prometida. En un continente dominado por la pobreza y el caos político, Argentina destacaba como una joya. Su modelo agroexportador la catapultó al escenario global. Exportaba carne, trigo, maíz y otros productos a un mundo ávido de alimentos. Sus relaciones comerciales con Europa, especialmente con Reino Unido, le generaban grandes ingresos. En 1913, las exportaciones argentinas representaban casi un tercio de todas las exportaciones de América Latina. Y sin embargo, este modelo tenía pies de barro. La prosperidad de Argentina dependía de un delicado equilibrio internacional. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, ese equilibrio se rompió. Europa cerró sus mercados, interrumpió el comercio y cortó el flujo de capitales. El Banco de Inglaterra subió sus tasas de interés y los inversionistas retiraron sus fondos de Argentina. El país entró en una recesión brutal. Entre 1913 y 1917, el Producto Interno Bruto cayó un 25%. El PIB per cápita bajó un 34%. Y lo más grave, la moneda se debilitó, las reservas desaparecieron, y el gobierno se vio obligado a cerrar la caja de conversión y suspender la convertibilidad. Lo que parecía una potencia emergente comenzó a mostrar su fragilidad estructural. Aún así, tras el fin de la guerra, Argentina intentó volver al camino del crecimiento. Hubo cierta recuperación gracias a la mejora de los precios internacionales de los cereales y a la llegada de capitales que huían de Europa. Pero esa bonanza era superficial. El país seguía atrapado en un modelo dependiente de las exportaciones y vulnerable a los vaivenes del comercio global. El regreso al patrón oro no ayudó, provocó deflación y caída de ingresos. Para un país exportador como Argentina, eso significaba ingresos más bajos, menos inversión y más desigualdad. Cuando llegó la Gran Depresión, el país ya estaba debilitado. La caída de precios internacionales fue un golpe letal. Las cosechas se desplomaron, el desempleo se disparó y la migración interna aumentó. Millones abandonaron el campo para buscar refugio en las ciudades. La crisis del modelo agroexportador no solo significó el colapso económico para miles de familias rurales. También fue el comienzo de una transformación demográfica profunda. Las ciudades, especialmente Buenos Aires, comenzaron a absorber a grandes masas de trabajadores que antes vivían en pueblos o en el campo. Lo que en apariencia era crecimiento urbano, en el fondo era un desplazamiento forzado por la falta de oportunidades en las zonas rurales. Argentina, que durante décadas había apostado todo a sus materias primas, comenzó a quedarse sin cartas. En 1930, las cosechas de trigo fueron desastrosas. No hubo excedentes, no hubo exportaciones. Y sin exportaciones, no hubo divisas. La situación era desesperante. La moneda nacional perdió casi la mitad de su valor en un año y medio. Y el país, que alguna vez fue ejemplo de estabilidad, se encontró a la deriva. La presión externa, la caída del comercio internacional y el empobrecimiento generalizado empujaron al gobierno argentino a tomar una nueva dirección. Aunque de forma tímida y desordenada, comenzó una etapa de industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, dejar de depender de productos manufacturados del extranjero y producirlos localmente. Esta estrategia, adoptada por varias repúblicas latinoamericanas tras la depresión del 29, no fue producto de un plan maestro, sino de la necesidad. La industria textil,
farmacéutica, del hogar y del algodón comenzaron a crecer. Estados Unidos, buscando expandir su influencia en América Latina en plena Segunda Guerra Mundial, comenzó a invertir en Argentina. Pero lo hizo bajo condiciones. Querían neutralizar la influencia británica, que históricamente había dominado la economía argentina. Esto generó tensiones, presiones diplomáticas e incluso sanciones encubiertas. En plena guerra mundial, Estados Unidos boicoteó a empresas argentinas sospechosas de simpatizar con el eje. Se cortaron exportaciones clave y se impuso un bloqueo comercial parcial. A pesar de todo, Argentina resistió. Y no solo resistió, también experimentó un leve repunte económico. Más de 1 millón de personas migraron a Buenos Aires para aprovechar las nuevas oportunidades laborales. La ciudad creció, la demanda interna se expandió y el país, al menos por un momento, pareció encontrar una nueva ruta de desarrollo. Pero la política internacional no daba tregua. Las tensiones con Reino Unido, las sospechas de simpatías nazis y la presión de Roosevelt obligaron a Argentina a romper relaciones con el eje en 1944 y declarar la guerra en 1945. Lo hizo tarde. Y lo hizo a regañadientes. Pero lo hizo. Este periodo marcó el final de una etapa. A partir de ahí comenzaría una nueva, el llamado peronismo. Un movimiento que transformaría para siempre la política, la economía y la cultura del país. Pero aquí es donde queremos detenernos. Porque la decadencia argentina no comenzó con Perón. La semilla del colapso ya se había plantado décadas antes. Las crisis económicas, la fragilidad del modelo exportador, la dependencia del capital extranjero y la falta de planificación estratégica fueron factores que ya venían erosionando las bases del progreso. Cuando Perón llegó, el declive ya estaba en marcha. Y lo más preocupante es que muchas de esas dinámicas, la inflación crónica, la fuga de capitales, la inestabilidad política, siguen repitiéndose hasta hoy. Como si el tiempo en Argentina fuera un círculo que se rehúsa a romperse. Lo más inquietante al mirar la historia económica de Argentina no es solo lo que pasó, sino cómo se repite. Una y otra vez. Lo que en otros países se considera una etapa, en Argentina se convierte en un ciclo. Caídas del PIB, crisis de balanza de pagos, inflación galopante, endeudamiento externo, fuga de capitales, crisis institucional. Se podría pensar que con el tiempo llegarían las lecciones, los aprendizajes, los mecanismos para evitar errores del pasado. Pero no. La historia parece ensañarse con Argentina, o quizás sea la élite política y económica la que insiste en tropezar con las mismas piedras. Las décadas pasan, los gobiernos cambian, pero el patrón se mantiene. Una bonanza momentánea basada en exportaciones, seguida de una sobredependencia externa, luego una crisis que se siente como el fin del mundo, y finalmente un ajuste que golpea con más fuerza a quienes menos tienen. A lo largo del siglo XX, y bien entrado el XXI, Argentina ha vivido este péndulo una y otra vez. Lo llamativo es que, en muchas ocasiones, las soluciones aplicadas parecen pensadas más para calmar el corto plazo que para transformar el fondo del problema. Desde el patrón oro hasta el default, desde la convertibilidad hasta los cepos, desde la estatización hasta la privatización y vuelta a estatizar. El país se mueve de extremo a extremo sin construir una base sólida en el medio. Y esto tiene consecuencias. No solo económicas, sino también sociales, culturales, generacionales. Las promesas de una tierra de oportunidades chocan con la realidad de jóvenes que emigran, industrias que no despegan y familias que sobreviven con parches. Pero aún con todo eso, Argentina no se detiene. Tiene una resiliencia difícil de explicar, una capacidad de reinventarse que sorprende. Su gente, su cultura, su talento, su creatividad, todo sigue ahí. Y quizás eso sea lo más valioso. Porque entender la historia, verla sin filtros, sin mitos, sin excusas, es el primer paso para cambiar el futuro. Este vídeo no es una condena. Es una invitación a mirar más allá de los discursos. A preguntarse por qué las mismas crisis se repiten. A cuestionar por qué, con tantos recursos y talento, el país no logra despegar de manera sostenida. Y a entender que la decadencia no comenzó en los años 40, ni en los 70, ni en los 2000. Es un proceso más largo, más profundo. Uno que, con la información correcta, tal vez se pueda frenar.
Si te interesa conocer lo que vino después, tenemos otros 2 vídeos donde analizamos los años del peronismo, el surgimiento de la inflación crónica y cómo se fueron agravando los desequilibrios estructurales. Están en la descripción. Y si este tipo de contenidos te sirve para entender mejor lo que pasa, y lo que pasó, en América Latina, considera suscribirte. Porque solo entendiendo nuestro pasado, podemos aspirar a un futuro distinto.